El misterio oculta de Zaqueo, ¿por qué Jesús eligió a este recaudador para transformar su vida? Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en Jericó. El aire estaba cargado de murmullos. Cuerpos se agolpaban contra las murallas de la ciudad, ansiosos por vislumbrar al famoso rabino, el que ponderaba el amor y la esperanza en cada palabra. En el fondo de esa multitud bulliciosa, un hombre pequeño como un niño, pero con un peso en el alma que lo hacía sentir enorme, Zaqueo, el recaudador de impuestos. Su corazón latía desbocado. Sabía que la gente lo despreciaba, sus miradas llenas de odio y desdén le atravesaban como cuchillos. Era un ladrón, un traidor, a ojos de muchos. Sin embargo, esa noche, un fogonazo de luz le iluminó el rostro. Zaqueo alzó su cabeza hacia el cielo estrellado, sintiendo el susurro de algo grande, algo que podía cambiarlo todo. Con cada paso, el polvo bajo sus pies parecía chisporrotear, como si la tierra misma lo llamara. El silencio lo rodeaba, solo el eco lejano de risas y conversaciones alcanzaba sus oídos. Pero él no podía ser parte de eso. Él era el rechazado, el marginado. La multitud se aglutinaba más. La tensión era palpable. Algunos murmuraban sobre milagros, otros sobre pecadores. ¿Por qué Jesús vendría a buscarlo a él, un paria? Su mente estaba llena de preguntas. La ansiedad le oprimía el pecho. La certeza de que no encajaba en ese mundo lo atormentaba. Más de una vez había deseado despojarse de su vida y comenzar de nuevo. Entonces, allí estaba él. Jesús. Con cada palabra, la multitud se iluminaba, y en su voz había una promesa. Pero, ¿podría Zaqueo, el traidor, ser digno de esa promesa? Una imagen se dibujó en su mente, un futuro donde la gente no lo mirara con desprecio, donde pudiera ser libre, íntimamente aceptado. Pero la sombra de su pasado pesaba. Había robado, había mentido, había traicionado. De repente, Zaqueo tomó una decisión frenética. Se escabulló entre la multitud. Tentado y emocionado. Tenía que verlo, al menos una vez. Trepó por un sicómoro, mientras las risas y suspiros se transformaban en una mezcla confusa de murmullos de desaprobación. Allí, colgado entre las ramas como un niño travieso, sintió la adrenalina moverse por sus venas. La vista era extraordinaria. Podía verlo todo, cada rostro, cada expresión, cada esperanza, y entonces ocurrió. Jesús lo miró. Sus ojos cruzaron sus miradas como un rayo en la oscuridad. Una conexión instantánea. La multitud cayó. El viento se detuvo. Zaqueo, baja enseguida, quiero quedarme en tu casa hoy. Las palabras resonaron en su corazón como un tambor en una noche sin luna. Él, el rechazado, el río de impurezas, estaba siendo llamado por el mismo hombre que podía cambiar su destino. Pero, ¿cómo podía aceptar eso? ¿Tenía derecho a tal gracia? Ninguna respuesta. Solo la vibrante sensación de sus pies deslizándose de la rama al suelo, de la magia en el aire. La multitud comenzó a murmurar. Gritos de desaprobación, miradas severas, una tormenta de emociones. Zaqueo se sintió pequeño y vulnerable en medio de su propio milagro. ¿Qué haría ahora? La avaricia y el arrepentimiento chocaban en su interior. Su pasado estaba frente a él, mientras el futuro brillaba en sus manos. En su corazón, una pregunta sin respuesta: ¿podría la redención ser real para alguien como él? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Toma un segundo para mirar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. ¿No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto? Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Zaqueo descendió del árbol, su corazón palpitante resonando con cada paso que daba hacia Jesús. La multitud que había estado a su alrededor ahora se desvanecía en una cacofonía de murmullos. Su mente estaba envuelta en una tormenta, y en ese momento, sintió la presión de la mirada de todos ellos. Las caras conocidas de antiguos amigos, ahora enemigos, lo seguían con ojos llenos de juicio.
Cada uno de ellos era un espejo que reflejaba su propia frágil identidad. Cuando finalmente se detuvo frente a Jesús, la mirada del maestro era cálida. No había reproches ni desprecio, solo una acepción radical que desafiaba todas las pertenencias de su pasado. Sus labios se abrieron, y las palabras que salieron de su propia boca capturaron a la multitud en un silencio expectante. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Las palabras eran fervientes, pero a la vez temerosas, como si al pronunciarlas, el peso de la responsabilidad cayera sobre sus hombros. Una risa burlona brotó de un rincón, seguida de un silencio incómodo. Algunos en la multitud se preguntaban en voz baja si la oferta de Zaqueo era suficiente, si incluso ese acto de generosidad podría borrar su vida de pecado. El recaudador de impuestos sintió una punzada en el corazón. ¿Sería creído? ¿Podría ser perdonado de tal manera por la gente y por Dios? Jesús sonrió. Hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo, y en ese momento, Zaqueo sintió que aires reside en su pecho. La salvación. Era una palabra que no había cruzado su mente en años. Muchos lo veían como un ladrón, pero aquel hombre, el rabino, lo veía como algo más, alguien capaz de despojarse del pasado y recibir un futuro lleno de posibilidades. La multitud seguía observando, sorprendida por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Por qué Jesús se asociaba con un ser despreciado y detestable? ¿Cómo podía ofrecerle redención cuando las leyes humanas parecían haberlo expulsado para siempre de la comunidad? Había murmullos en torno a la pureza, al pecado y a la justicia divina. Era un enigma que desafiaba toda lógica. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, continuó Jesús, haciendo eco en el aire aquellos ideales de amor incondicional y esperanza. Zaqueo sintió que esos ecos resonaban dentro de él, como un canto de sirenas que atrajo su alma perdida. Comenzó a entender que su vida no solo se definía por los errores que había cometido, sino también por la posibilidad de un nuevo comienzo. Era un mensaje, un misterio en sí mismo. Mientras la multitud se dispersaba, dejando atrás desconfianza y asombro, Zaqueo miró hacia la casa que había preparado para su encuentro. Allí, cada rincón estaba impregnado de su deseo por redención. En un momento, pensó en lo que ese encuentro significaba. A medida que Jesús cruzaba su umbral, una nueva pregunta se encendió en su interior. ¿Cuál sería el precio de su nueva vida? Era una revelación dolorosa, un dilema espiritual que acechaba silente. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para perseguir el perdón? Y, más importante aún, ¿podría realmente cambiar algo que había sido su identidad durante tanto tiempo? Las sombras de su pasado se extendían sobre él, como un recordatorio incesante de la lucha interna que habría de enfrentar. El misterio de su redención todavía estaba en su mente. Lo que Zaqueo no sabía era que su decisión de seguir a Jesús iba a ser solo el inicio de una travesía que desenterraría verdades ocultas no solo en su propia vida, sino también en la vida de aquellos que lo rodeaban, y que ante la luz de un nuevo amanecer, surgirían preguntas aún más profundas y reveladoras sobre él. Perdón, el amor incondicional y la propia naturaleza de la salvación. El interior de la casa de Zaqueo estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y expectativa. La luz del atardecer se filtraba a través de las pequeñas ventanas, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. Mientras Jesús tomaba asiento a la mesa, Zaqueo se permitió un momento para observarlo. Era un hombre común en apariencia, pero había en él algo extraordinario. Su presencia irradiaba paz, y esa tranquilidad contrastaba con la tormenta de emociones que agitaban el corazón de Zaqueo. Antes de que Jesús pudiera abrir la boca, Zaqueo sintió una necesidad urgente de hablar, como si cada palabra latente en su interior anhelara salir al mundo. Señor, comenzó, su voz temblaba, he vivido atrapado entre lo que soy y lo que podría ser. Mi vida ha sido una serie de decisiones que me han llevado al abismo. Se detuvo, preocupado de que sus palabras fueran insuficientes para expresar el desasosiego que le invadía. ¿Cómo puedo ser digno de tu atención? ¿De tu gracia? El maestro le miró, y en sus ojos Zaqueo encontró una respuesta silenciosa que parecía desactivar su ansiedad. Es precisamente en la incertidumbre donde comienza la verdadera transformación, respondió Jesús. Cada paso hacia la verdad va acompañado de la valentía de enfrentar nuestros propios demonios. Tu lucha no es solo contra el juicio de los hombres, sino contra la percepción que tienes de ti mismo. Esa afirmación resonó en Zaqueo.
En su vida de recaudador, había construido un muro para protegerse del dolor y el rechazo. Sin embargo, ese mismo muro lo había aislado de la conexión humana que ahora ansiaba. Hubo un momento en el que, perdido en esos pensamientos, sintió que Jesús estaba mirando dentro de su alma. Desnudando sus temores más profundos mientras la cena avanzaba, la conversación fluyó de manera natural, pero las preguntas dentro de Zaqueo solo se multiplicaban. ¿Podría haber realmente un lugar para mí en el reino de los cielos? ¿Qué significaría dejar atrás mi antigua vida? ¿Estoy realmente listo para ser un hombre nuevo? La noción de renacer parecía a la vez una benévola promesa y una carga pesada. De repente, un recuerdo surgió en su mente. Recordó a sus antiguos amigos, aquellos con quienes había compartido risas y sueños antes de que el dinero y el poder lo envolvieran. ¿Dónde estaban ahora? Había hecho todo lo posible por evitar la verdad. Aquellos que habían sido sus compañeros, sus verdaderos amigos, habían sido los primeros en apartarse cuando su vida se había desmoronado. Nunca se había detenido a pensar cómo la avaricia había deformado sus relaciones, cómo había permitido que la búsqueda de riqueza interrumpiera la sincera conexión con los demás. Zaqueo se sintió invadido por una tristeza profunda. Era un duelo no solo por lo que había perdido, sino por la vida que nunca llegó a tener. ¿Cómo puedo restaurar lo que he destruido?, murmuró, casi para sí mismo. Jesús, que había estado escuchando atentamente, respondió con suavidad: la restauración comienza desde adentro. El acto de dar a los pobres y devolver lo que has tomado es solo el inicio. Lo importante es la intención detrás de cada acción. La verdadera transformación ocurre cuando el corazón se alinea con las obras. A medida que esas palabras se asentaban en su mente, Zaqueo se sintió ligeramente más ligero. Sin embargo, un misterio mayor continuaba envolviendo su ser. ¿Cómo podría realmente creer que era digno del perdón? La lucha entre el amor y la culpa se desataba en su pecho. Tal vez la luz que había encontrado en Jesús no fuera suficiente para iluminar los rincones oscuros de su historia. La noche avanzaba, y la conversación se desvió a la esperanza. Jesús compartía relatos de la misericordia de Dios, de cómo el amor verdadero podía borrar las cicatrices del pasado. Sin embargo, un sentido de urgencia surgió dentro de Zaqueo. ¿Y si no estoy a la altura?, preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad de despojarse de quien había sido. ¿Y si me vuelvo a equivocar y no hay regreso? Ellas sonaban como el eco de sus dudas, de sus temores, que parecían jamás desaparecer. Jesús lo miró fijamente, permitiendo que la verdad de su mensaje calara en el alma de Zaqueo. El camino de la salvación no es solo un cambio de dirección, sino una entrega completa de ti mismo a las manos de Dios. Es un viaje, no una meta. En ese preciso instante, el corazón de Zaqueo comenzó a palpitar con fervor. Pero las sombras seguían acechando, como espectros de un pasado que se negaba a desaparecer. La pregunta que quedó flotando en el aire era desconcertante y desafiante. ¿Podría realmente permitirse a sí mismo el perdón? La salvación podía ser suya, a pesar de todo lo que había hecho. Esa noche, mientras Jesús compartía historias de fe y redención, Zaqueo se dio cuenta de que las respuestas no serían fáciles de encontrar. Había un misterio que no podía desentrañar, un camino hacia la luz que ahora le parecía más incierto que nunca. De repente, una nueva pregunta se encendió en su corazón. ¿Sería el precio de su nueva vida más alto de lo que estaba dispuesto a pagar? La claridad del día comenzó a desvanecerse, y en su lugar, la penumbra de la noche parecía envolver la casa de Zaqueo como un pesado manto. La conversación se había desviado hacia historias antiguas, relatos contados por Jesús que hablaban de salvación y compasión, pero ahora Zaqueo se encontraba atrapado en su propia tormenta de pensamientos. ¿Qué pasa si no soy capaz de cambiar?, murmuró, su voz quebrada por la tensión de su lucha interna. En sus palabras se podía sentir la fragilidad de un corazón que había cargado demasiado peso durante años. ¿He construido mi vida sobre la mentira, que me asegura que esta vez no seré víctima de mí mismo? Jesús le observó con una serenidad que parecía ir más allá de las palabras. El cambio no es un acto de la noche a la mañana, Zaqueo. Es una decisión diaria, un compromiso constante. No debes temer a los fracasos, porque incluso en el tropiezo hay una lección, una oportunidad de crecer. Zaqueo absorbió cada palabra, como si fueran gotas de agua en un desierto. Pero el eco de su incredulidad resonaba en su mente. ¿Y si mi temor se convierte en mi prisión? ¿Y si al intentarlo solo defraudo mis esperanzas? He fallado tantas veces. Su desconfianza hacia sí mismo se interponía.
como un muro invisible que hielo su conexión con el futuro. ¿Y qué verás si decides mirar hacia atrás?, preguntó Jesús, voz suave pero firme. ¿El hombre que fuiste o el hombre que puedes llegar a ser? La pregunta chocó con los muros de su conciencia. Por un momento, se vio tentado a buscar en sus recuerdos espacios de alegría, momentos en que se sintió conectado con algo más grande que él mismo. Pero esos momentos ya parecían apenas un destello. Opacados por la sombra que había proyectado su vida de avaricia y soledad, el silencio se hizo denso, como si el aire en la habitación se cargara de decisiones no tomadas. Luego, un susurro de determinación brotó de lo profundo de su ser. ¿Y si tomo el riesgo? Si me arriesgo a enfrentar esas sombras, ¿podría encontrar la luz? La idea se asentó en su corazón, pero estaba sembrada de miedo y esperanza en igual medida. Ese es el primer paso, Zaqueo, dijo Jesús con una sonrisa iluminadora. La voluntad de dar el primer paso, aunque sientas miedo. No hay vergüenza en el sentir. La verdadera transformación inicia en la aceptación de quién eres, con todas tus imperfecciones. El recibir el perdón es un acto de fe, y la fe a menudo florece en los terrenos más áridos. En ese instante, la verdad resonó con claridad. Zaqueo era más que su pasado. Su vida no se definía solo por sus elecciones pasadas. Y aquí, con Jesús frente a él, la posibilidad de una nueva narrativa se sentía más tangible que nunca. ¿Y si, al cambiar mi vida, también puedo devolver algo a estos hombres a los que hice daño?, preguntó, su mirada comenzando a reflejar un destello de esperanza. Esa verdadera intención nacida de un corazón humilde puede abrir puertas que ni siquiera imaginas, respondió Jesús. La generosidad no es solo dar, es un acto de restauración. Una forma de demostrar el amor que aún anhelas recibir. Sin embargo, las dudas aún pesaban en su mente como una nube oscura. ¿Pero qué dirán aquellos que me conocen? ¿Los que me han juzgado? ¿No será mi propio intento de redención solo un motivo más de burla? Las palabras de Jesús resonaron con fuerza en su corazón. Las opiniones del mundo son como hojas arrastradas por el viento, temporales y efímeras. Lo eterno reside en tu propia decisión de levantarte y caminar, independientemente de las voces que buscan desalentarte. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Zaqueo sintió que un destello de coraje lo atravesaba. Entonces, ¿hay esperanza para mí? ¿Puedo realmente ser parte de esta historia de la que hablas? Tu deseo de cambiar es más poderoso que lo que has dejado atrás. La fe, incluso pequeña como un grano de mostaza, puede mover montañas, dijo Jesús, el brillo en sus ojos reflejando un profundo conocimiento de la lucha humana. Zaqueo sintió que una luz comenzaba a abrirse paso a través de la niebla de su confusión. Sin embargo, el temor se aferraba a él como una sombra persistente. Pero, si me atrevo a dejar mi antiguo yo detrás y fallo nuevamente, ¿qué pasará? La idea de decepcionarme a mí mismo nuevamente, esa es la verdadera carga. Zaqueo, Jesús inclinó su cabeza, enfatizando cada palabra. El miedo al fracaso puede ser tu mayor enemigo, pero el amor y la fe pueden ser tus más poderosos aliados. ¿Estás dispuesto a permitir que la esperanza guíe cada paso que des, incluso en la incertidumbre? Mientras Zaqueo reflexionaba sobre esas palabras, un nuevo misterio empezaba a abrirse en su seno. La adecuada balanza entre el temor y la fe, entre el pasado y el futuro, lo envolvía con una complejidad que lo desafiaba a arriesgarse. ¿Podré encontrar el valor suficiente para mantenerme firme en este nuevo camino? ¿Qué me depara el destino si finalmente decido dejar el pasado atrás? Intenso y consciente del camino que tenía por delante, Zaqueo se dio cuenta de que el misterio de su vida apenas comenzaba a desvelarse, y de que podría haber mucho más en juego de lo que jamás había imaginado. Una nueva vida, un nuevo propósito, y un amor que podría catapultarlo más allá de lo que había soñado, aún quedaban ocultos en la neblina de su futuro. Las horas avanzaban lentamente, y Zaqueo sintió el peso de la noche sobre sus hombros. Con cada latido, las palabras de Jesús reverberaban en su interior, desafiándolo a mirar más allá de sus propios límites. Mientras las sombras llenaban la habitación, un destello de esperanza se encendió en su corazón, pero aún quedaba un abismo de incertidumbre por atravesar. ¿Cómo podré hacer frente a lo que me espera?, se preguntaba Zaqueo, recordando las miradas de desdén y juicio de aquellos a quienes había menospreciado por su propia avaricia. Las calles de Jericó, que antes eran su reino, ahora se sentían como un laberinto de reproches. Tenía que tomar una decisión, pero el miedo a lo que pudiera presentarles pesaba como una losa.
Si decides dar ese paso, recuerda que no estarás solo, le dijo Jesús, como si pudiera leer sus pensamientos. El camino hacia la redención es frecuentemente solitario, pero el amor de Dios siempre te acompaña. No estás en búsqueda solo de la aprobación del mundo, sino del abrazo de tu Creador. Las palabras resonaron con fuerza. Pero, ¿estaré dispuesto a enfrentar el rechazo? ¿Las burlas que vendrán de aquellos que no podrán ver más allá de mi pasado? Los ecos de su identidad anterior se proyectaban sobre él, imágenes de un hombre temido y despreciado por su propio pueblo. Sin embargo, en medio de su angustia, había una chispa de valentía que comenzaba a emerger. Si persistes en tu deseo de cambio, Zaqueo, esos desdén y burlas se desvanecerán frente a la luz de tu transformación. Con cada acción basada en amor y generosidad, desmantelarás las cadenas de tu pasado, afirmó Jesús. Su voz suena como un suave susurro en medio de la tormenta interior de Zaqueo. De pronto, se acordó de un hombre que había conocido en su juventud, un anciano que, a pesar de su pobre condición, había compartido con él lo poco que tenía. Él me enseñó que la verdadera riqueza reside en el corazón y no en las posesiones, recordó Zaqueo, sintiéndose invadido por una oleada de sentimientos encontrados. Si el corazón está dispuesto a amar, aunque sea desde la pobreza, seguramente hay esperanza para mí, se dijo, sintiendo como las semillas de una nueva vida comenzaban a brotar en su interior. Pero aún había una pregunta sin respuesta, una huella de duda que no podía ignorar. ¿Cómo puedo aplicar esas lecciones a mi vida ahora? Mi pasado me pesa, y no sé si podré hallar la reconciliación con aquellos a quienes lastimé. Jesús sonrió comprensivamente. El camino de la restauración comienza no solo con la intención, sino con acciones concretas que resuenen en el alma de quienes te rodean. El verdadero milagro es la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, de hacer que tu cruz se convierta en un símbolo de esperanza para otros. En ese momento, Zaqueo sintió que la niebla del temor comenzaba a disiparse. Quizás pueda comenzar a reparar lo que he roto, a devolver no solo dinero sino dignidad a aquellos que he menospreciado, pensó, sintiendo que algo nuevo emergía dentro de él. Sin embargo, otra verdad lo asaltaba. Pero, ¿seré capaz de soportar el peso de aquellos a quienes defraudé? ¿Cómo lidiar con el resentimiento que pueda surgir de mis intentos de redención? Las relaciones rotas no sanan de la noche a la mañana, confesó Jesús. La verdad es que el perdón es un viaje tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Requiere tiempo, humildad y mucho amor. A veces, la verdadera curación ocurre cuando se da el primer paso hacia el arrepentimiento. Zaqueo asintió lentamente, reflejando en su mundo interno el dolor y la esperanza que se entrelazaban en su alma. Si todo aquello era cierto, entonces su viaje no se trataba solo de sí mismo, sino de aquellos que había lastimado. ¿Podría yo ser la luz que necesiten? ¿Podría mi transformación inspirar a otros a dejar atrás su oscuridad? Mientras esa idea comenzaba a tomar forma, sintió como resonaba dentro de él una nueva revelación. El cambio que anhelaba no sería solo por su propio bien, sino como una oferta de redención para toda la comunidad. La luz de la verdad empezaba a despejar la oscuridad, revelando un camino que jamás había imaginado. Pero Zaqueo dudó, inquieto. ¿Realmente hay un propósito en esto? ¿Soy solo un instrumento en un plan mayor? En su corazón, una pregunta ardía como fuego, trayendo consigo una sensación de solemnidad. La historia de su vida había sido un enigma, y ahora, al considerar su futuro, sentía que ese misterio se profundizaba. Jesús se acercó, su mirada bondadosa y penetrante. A veces las respuestas menos esperadas son las que revelan el verdadero significado de nuestra existencia. El propósito puede residir no solo en lo que logras, sino en cómo eliges vivir cada día, y en la luz que decides compartir en el camino. Así, en la penumbra de aquella noche, Zaqueo comenzó a comprender que lo que había sido un tiempo de dolor podía transformarse en un tiempo de sanación, tanto para él, como para aquellos a su alrededor. Pero el misterio de su vida seguía presente, impulsándolo hacia unas preguntas que aún estaban sin respuesta. ¿Qué deparará el día siguiente? Y, más importante aún, ¿seré lo suficientemente valiente para abrazar un futuro desconocido? La luz del nuevo día asomaba lentamente sobre Jericó, bañando la ciudad con un cálido resplandor que prometía nuevas oportunidades. Zaqueo se levantó de su lecho, sintiendo en su alma una mezcla de expectación y temor. El silencio de esas primeras horas de la mañana le ofrecía un respiro momentáneo,
Pero pronto los ecos de sus decisiones comenzaban a acecharlo nuevamente mientras se vestía. Recordó las palabras de Jesús, un faro en la tormenta de su confusión. Hoy es el día para dar el primer paso, se dijo a sí mismo, aunque en su interior una sombra de desconfianza se hacía más fuerte. ¿Y si mis esfuerzos son en vano? ¿Y si no puedo reparar lo irreparable? El peso de su pasado parecía abrazarlo con una fuerza abrumadora. Decidido, salió de su casa y caminó por las calles que había recorrido tantas veces. Los rostros conocidos de sus antiguos vecinos llenaron su mente de imágenes contradictorias. Unos lo miraban con desprecio, mientras que otros parecían degustar la fragancia de un cambio que aún no había llegado. Zaqueo sintió que sus pies se movían con nerviosismo, pero el llamado interior por transformar su vida lo empujaba hacia adelante. Al llegar a la plaza central, se encontró con un grupo de hombres discutiendo sobre el próximo mercado. Zaqueo sintió un nudo en el estómago. Debo enfrentar esto, pensó. Sin embargo, al notar que sus ojos se cruzaban con los de aquellos a quienes había asaltado en su ambición, una ola de recuerdos cargados de culpa lo abrumó. Cada sonrisa, cada mirada de desdén, cada comentario despectivo se entrelazaban en un torbellino en su mente. Con el corazón palpitando más rápido, se acercó a ellos. Amigos, comenzó, su voz temblante resultando casi inaudible en el bullicio de la plaza. Sé que me ven como un traidor, un ladrón. Y estoy aquí para enfrentar las consecuencias de mis actos. Los murmullos se intensificaron, y Zaqueo pudo sentir el recelo en el aire. Algunos se cruzaron de brazos, mientras otros se acercaron, interesados en lo que pudiera tener que decir. Vengo a pedir perdón por el daño que he causado y a anunciar que me comprometo a devolver lo que les he quitado. Multiplicando todo por 4, un silencio pesado le siguió, como si el tiempo se había detenido. Algunos en el grupo intercambiaron miradas de incredulidad. «¿Qué locura es esta?», murmuró uno de los hombres que había sido víctima de sus faenas pasadas. «¿Esperas que lo que digas hoy borre lo que has hecho? Entiendo tus dudas», respondió Zaqueo. «Pero no lo digo por mí, lo hago porque creo que hay esperanza para todos nosotros en este nuevo camino». Las palabras parecían flotar en el aire, vibrando con un contenido emocional que desafiaba el escepticismo. Quiero ser parte de la solución, de la sanación, no solo para mí, sino para todos aquellos que sufrieron por mi codicia. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, pero las miradas aún eran frías. Sin embargo, en el fondo de su ser, Zaqueo sintió cómo, tras la tormenta del rechazo, comenzaba a asomarse un rayo de luz. Si uno de nosotros puede experimentar el cambio, quizás todos podamos encontrar un camino hacia la paz, pensó. Y fue en ese instante, cuando la multitud mantenía el silencio expectante, que una mujer del grupo se adelantó. Con lágrimas en los ojos, expuso: «Te recuerdo, Zaqueo, como el hombre que destruyó la vida de muchos, pero también como el hombre que ahora ha decidido levantar su voz. Nuestra comunidad está herida, sí, pero un gesto de reconciliación puede ser la chispa que encienda una llama de esperanza». Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Zaqueo miró a la mujer, sintiendo que la luz de su valentía y honestidad resonaba con poder en su propio corazón. Esa sola revelación despertó en él un nuevo propósito, una comprensión de que, aunque el camino hacia la redención es arduo, la posibilidad de sanación se alza siempre que haya un corazón dispuesto a dar el primer paso. «¿Qué más necesitas para aceptar tu cambio?», le preguntó la mujer con firmeza. Era un desafío y, al mismo tiempo, una invitación. Zaqueo sintió que el peso de su pregunta lo transportaba a otro nivel de comprensión. No son las palabras las que sanan, sino los actos que se producen desde un lugar de verdad y amor. Mientras la gente murmuraba entre sí, el dilema que había estado escalando en su interior se hizo evidente. El cambio no dependería solo de su deseo, sino de su voluntad de vivir a la altura de esas palabras, de convertirse en un instrumento de transformación no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que hubieran perdido la fe en la redención. Con el pecho henchido de esperanza y miedo, Zaqueo sintió que su vida había girado hacia un nuevo rumbo. Tal vez reflexionó al mirar a su alrededor: el verdadero propósito de mi existencia no esté solo en mi propia redención, sino en demostrar que siempre hay una segunda oportunidad, incluso para el más despreciado. Esa revelación alimentó su determinación, pero con ella también llegó la sombría pregunta que lo acosaba: ¿pero seré capaz de soportar el peso de mi pasado mientras intento enviar luz a otros? ¿Habrá suficiente amor en mí para enfrentar la resistencia que pueda surgir? Así
Aunque el día despuntaba en toda su grandeza, las sombras del misterio seguían enredadas en su corazón, llamándolo hacia un futuro donde cada paso sería una declaración no solo de cambio, sino de lucha por la redención colectiva. ¿Quién podía decir si había más sorpresas que le aguardaban en el camino? O si la lucha por abrazar su nuevo propósito lo llevaría a un abismo aún más profundo de autodescubrimiento. El sol se alzaba cada vez más alto, ilustrando los contornos de Jericó con un brillo que parecía prometer un amanecer renovador. Sin embargo, en el corazón de Zaqueo, la batalla entre la expectativa y el miedo continuaba librándose. Con cada mirada de los que lo rodeaban, las antiguas heridas parecían reabrirse, y las dudas lo acosaban con mayor intensidad. ¿Qué pasa si las palabras son solo eso, palabras vacías?, se preguntó, mientras el murmullo de la multitud comenzaba a tomar forma. La mujer que había hablado con valentía lo había puesto ante un nuevo dilema. La fe en el cambio no solo dependía de su propia conversión, sino de la reacción de los que lo rodeaban. En medio de sus pensamientos, se dio cuenta de que sus pies lo llevaban recto a la fuente de la plaza, un lugar que había visto tantas veces como un mero punto de transacción. Sin embargo, hoy se sentía diferente. Encontró su reflejo en el agua clara y por un instante, vio no al recaudador corrupto, sino a un hombre que anhelaba liberarse de las cadenas de su pasado. De pronto, una voz resonó en su mente, un eco de las enseñanzas de Jesús. Lo que está en el corazón es lo que cuenta. Zaqueo sintió que esa verdad lo invadía, ante la mirada atenta de sus viejos conocidos. Llenó sus pulmones de aire. Si verdaderamente deseamos un cambio, comenzó a hablar con renovada confianza. Necesitamos enfrentar no solo los pecados ajenos, sino también nuestros propios temores y prejuicios. He sido un hombre de avaricia y egoísmo. Pero hoy, no solo prometo devolver lo que he tomado, prometo ser un portador de luz en esta comunidad. Las palabras parecían resonar en el ambiente, y aun en sus propias dudas, Zaqueo se sorprendió de su valentía. Algunos escuchaban atentos, unos otros se mostraban escépticos, pero en su corazón sentía que poco a poco estaba sembrando una semilla de esperanza. Debo dar más que palabras, continuó, sintiendo un impulso creciente. Hoy no es solo un día de reconciliación personal, sino de unidad. Reparar mi mal comportamiento no solo implica compensar lo perdido, sino crear un camino donde podamos reconstruir la fraternidad que una vez existió. Una mujer del grupo, la misma que se había manifestado antes, levantó su mano. ¿Cómo podremos confiar en un corazón que ha sido corrompido?, preguntó, su voz era clara y penetrante. Sin embargo, Zaqueo alcanzó a sentir en ella un anhelo de resolución, un deseo de restaurar lo quebrantado. Entiendo tu duda, dijo, sintiendo que cada palabra era un peldaño en un camino incierto. Y es justo eso lo que vengo a confrontar. No soy el primero ni seré el último en cometer errores, pero hoy quiero ser el primero en levantar la voz y aceptar mi papel en la historia de nuestros lazos rotos. Mientras la tensión crecía en la plaza, Zaqueo sintió un impulso interno, como si algo o alguien lo estuviera empujando hacia adelante. El silencio se tornó pesado en el aire. Él cerró los ojos por un momento, deseando que el sentido de unidad se manifestara entre ellos, y, de pronto, la escritura que había escuchado resurgió en su mente, trayendo consigo un poder inquebrantable. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Al abrir los ojos, sus miradas se cruzaron con las de aquellos que lo rodeaban, y una conexión inesperada se gestó. Si nosotros que hemos sido heridos no podemos encontrarnos en este momento, ¿cómo podremos levantarnos juntos? Los desafío a unirse a mí en este viaje. Si fallo, que me lo digan. Si caigo, que me levanten. Y, si la luz en mí titila, que la aviven con su propia fe. Las palabras, ahora cargadas de significado, comenzaron a desatar un murmullo dentro del grupo. Algunos comenzaron a mirar al suelo, a otros se les veía el conflicto reflejado en sus rostros. Y en ese instante, Zaqueo vio algo que nunca había notado antes, la fragilidad de su humanidad compartida, el miedo a la traición, y tal vez, el deseo innato de sanar a través de la conexión. Cuando un hombre finalmente se adelantó, Zaqueo sintió como su corazón se detuvo. Brevemente. Quizás haya mucho que restaurar, dijo el hombre, su voz temblaba con la carga de la emoción. Pero querer hacerlo es el primer paso. Y si hoy te atreves a dar ese paso, haré lo mismo. Devolvamos lo que está roto. Una chispa se encendió, y Zaqueo comprendió que su declaración de cambio había resonado en el corazón de algún otro. Pero al instante, una sombra de duda pasó por su mente. ¿Es esto suficiente?
Realmente estoy preparado para unirme en esta danza de vulnerabilidad. El aire estaba vivo con posibilidades. A pesar de la bruma de inquietud que se cernía sobre él, Zaqueo sintió que había tocado algo profundo. El pasado no se desvanecería con facilidad, pero quizás, a través del sacrificio compartido, había una posibilidad de un nuevo comienzo. Por un momento, se sintió atrayente hacia un futuro desconcertante y lleno de preguntas. La noche anterior soñó con Jesús, y se preguntó si este era el camino que él había previsto para él. De repente, el mundo se desdibujó, dejando a Zaqueo cara a cara con un dilema: ¿seré conocido como el hombre que redimió su vida o como el que falló en el primer intento? Mientras el bullicio en la plaza aumentaba, una nueva revelación surgió: el milagro de la fe no está solo en recibir el perdón, sino en extenderlo a otros. El cambio se revela no solo en la acción, sino en la intención con la que se dan esos pasos. Y en ese momento de lucidez, Zaqueo supo que el camino hacia la redención sería tan arduo como necesario, un viaje compartido en el que la esperanza no es solo un beneficio individual, sino el hilo que puede tejer el corazón de una comunidad rota. Mientras el murmullo de la plaza se tornaba una sinfonía de voces entrelazadas, Zaqueo sintió que la energía era transformadora. Cada alma, cada mirada opacada por la incertidumbre, parecía un eco de su propia lucha. En ese momento de intersección entre el pasado y el futuro, una pregunta profunda surgió en su interior: ¿es posible cambiar el destino de generaciones simplemente a través de un acto de valentía? La multitud comenzó a dispersarse, algunas personas aún incapaces de soltar el peso de su resentimiento hacia Zaqueo, mientras que otros comenzaban a acercarse curiosos, ansiosos por conocer al hombre que osaba desafiar las convenciones. La mujer que había cuestionado su sinceridad, ahora parecía contemplar sus palabras con una renovada curiosidad. Y Zaqueo sintió su mirada como un faro. Si somos honestos, dijo ella, rompiendo el silencio que lo envolvía, nuestros corazones también son capaces de avaricia. Las cicatrices del pasado no son solo tuyas, Zaqueo. Somos responsables el uno del otro. Esa afirmación golpeó como un torrente de verdad. Zaqueo pensó en cuántas veces había mirado hacia otro lado, ignorando el sufrimiento de otros en su búsqueda de riqueza, mientras que ahora se le ofrecía una oportunidad para confrontar su propio dolor y el de los demás. Quizás, continuó la mujer, necesitamos levantarnos juntos y afrontar nuestras luchas como una comunidad. Mientras te enfrentas a tu pasado, también debemos estar dispuestos a atar nuestros corazones al proceso. Solo entonces podremos ver la luz que anhelamos. Las palabras de la mujer resonaron en Zaqueo como un llamado. Era como si la esencia de su ser se estuviera levantando ante esta nueva realidad que elaboraban juntos. Decidido a dar el siguiente paso, Zaqueo sintió como la comunidad que alguna vez lo había excluido comenzaba a reconocerlo, no como un recaudador corrupto, sino como un compañero en el viaje hacia la redención. Sin embargo, el susurro de la duda regresó. ¿Y si esta esperanza no es más que una ilusión? ¿Qué pasará si mis pruebas no son suficientes para reparar el daño que he causado? Se sintió abrumado por el peso de la responsabilidad. De repente, el cambio que parecía tan distinguido se convirtió en una carga considerable. Mientras contemplaba el rostro ansioso de sus vecinos, una sombra de comunicación espiritual descendió sobre él. La presencia de Jesús en su memoria era fuerte, una veracidad que parecía corresponder a todas sus preguntas. ¿Por qué Jesús me eligió? ¿Qué tenía que aprender de un recaudador? ¿Qué nos enseñará este camino que intento emprender? En su dilema, Zaqueo vio destellos de un posible milagro. Quizás, su declaración de paz no solo afectaría su vida, sino el futuro de su gente, y a través de su transformación privada, lograrían hallar un camino hacia la restauración colectiva. La idea era misteriosa y desconcertante, era como si cada decisión que tomara ahora resonara en el tiempo, afectando la historia de su comunidad. Sin embargo, incluso dentro de esa resplandeciente revelación, Zaqueo se dio cuenta de que el camino del perdón no era sencillo. ¿Cómo podría liderar a otros cuando aún cargaba el peso de sus propias transgresiones? ¿Y si la redención no llegaba a quienes ya había herido, aunque su corazón se hubiera transformado? La luz del sol comenzaba a declinar, emitiendo un matiz dorado sobre la plaza, y mientras lo hacía, Zaqueo sintió que el aire se tornaba más denso, lleno de posibilidades ocultas. La lucha interna continuaba, con promesas de cambio y la pesada carga de su propia historia. ¿Es esto el comienzo o solo una ilusión?, se preguntó, sintiendo un nudo en su garganta. Con la mirada fija en el horizonte, y consciente de las múltiples capas de su desafío personal, Zaqueo supo que el camino sería largo y lleno de desafíos imprevistos.
Ante la amenaza de la duda y la sombra del pasado, decidió que independientemente del resultado, cada paso significativo sería en sí mismo un acto de fe. El misterio persistía, el de cómo su historia podría convertirse en una luz, y si Jesús realmente lo había elegido para transformar no solo su vida, sino la de todos. Mientras la multitud comenzaba a disolverse, un nuevo velo de incertidumbre se derramaba sobre su alma, susurrando posibilidades y creando un eco persistente que le recordó que apenas comenzaba a descubrir el verdadero significado de la esperanza. Mientras el sol se escondía tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Zaqueo se sintió empujado a caminar entre la multitud que se dispersaba. La plaza, antes ruidosa, se tornaba en un lugar de murmullos apagados y risas nerviosas, recuerdos de tiempos previos al encuentro con su propia verdad. Con cada paso, su mente giraba en torno a las palabras de esa mujer, así como las de Jesús. Sus ojos buscaban una clara señal, un indicio de que su deseo de redención podía ser alcanzable. Zaqueo. Una voz suavemente suplicante lo llamó, y él se volvió para encontrar a un hombre anciano, canoso y delgado, que se acercaba con una actitud temerosa. Era un hombre a quien había visto antes, un ex vecino que había soportado las injusticias de sus tributos exorbitantes. He venido a hablar contigo. ¿Realmente sientes lo que dijiste? ¿Estás dispuesto a cambiar? La pregunta se deslizó entre ellos como un sutil destello de esperanza. Zaqueo respiró hondo. El anciano había sido un pilar en su infancia. Su corazón latía con pesar al recordar cuánto había contribuido a su sufrimiento. He cometido errores abominables, respondió el recaudador mientras una verdad inexorable se hacía camino en su interior. Pero quiero hacer lo correcto. Estoy determinado a reparar el daño. ¿Cómo puedo demostrarte que hablo en serio? El anciano lo miró con un brillo de curiosidad y juicio, y no fue una respuesta sencilla. Las palabras son herramientas, Zaqueo, pero las acciones son la verdadera palanca de cambio. La compasión debe entrelazarse con la intención. Te miro y veo a un hombre que busca la redención, pero el proceso no solo involucra actos. Involucra sacrificios, y enfrentar los daños de tu pasado. Las palabras del anciano lo calaron hondo. Historias de dolor y resentimiento comenzaron a bailar en su mente, familias despojadas de sus tierras, sueños quebrados bajo la injusticia de su puño. Si realmente quería ser parte de su comunidad, necesitaría abrazar no solo su historia, sino también la historia de cada individuo que había tocado. ¿Te atreves a pedir perdón?, prosiguió el anciano. ¿Y sabes lo que eso conlleva? Puede que no todos estén listos para aceptarlo. La verdad de la afirmación resultaba tan intensa como aterradora para Zaqueo. La aceptación no era su derecho, era un regalo que debía ganarse. Estaba claro que la promesa de cambio sería más difícil de lograr que cualquier transacción que hubiera realizado en su vida anterior. Mientras el anciano continuaba hablando, Zaqueo sintió una brisa suave acariciar su rostro. Era como si la misma naturaleza le recordara que no estaba solo. La incertidumbre volaba sobre su cabeza como un pájaro en un bosque desconocido, pero existía también una nota de fe en su pecho, aunque tenue. Tal vez aún había tiempo. La multitud ya se había alejado, dejando en la plaza un eco de murmullos que apenas se oía. ¿Y qué camino te espera si el perdón no llega?, se preguntó. Si lo intentaba y fracasaba, podría enfrentar el rechazo de aquellos a quienes tanto había ofendido. La vulnerabilidad era un riesgo, pero, a la vez, era la única esperanza que podía ofrecer a su comunidad y a sí mismo. Te buscaré, prometió el al anciano, tomando la decisión de no ser solo Zaqueo, el recaudador, sino Zaqueo, el hombre dispuesto a confrontar los demonios de su pasado. Media hora después, se despidieron con una mirada que selló un pacto de intención. Mientras caminaba hacia su hogar, el cielo se encendía con estrellas. Reflexionando sobre su decisión, empezó a entender que la transformación personal era un viaje que no se podía recorrer solo. Tendría que apoyarse en sus vecinos, en su comunidad, para construir puentes donde antes había levantado muros. Pero antes de que pudiera hacer nada, debía enfrentar la mayor de sus luchas, su propia culpabilidad y el miedo a no ser perdonado. La noche avanzaba, y en el silencio, Zaqueo sintió una mezcla de paz y ansiedad. Las sombras del pasado pululaban en su mente, susurros de duda lanzados como piedras. Y, mientras la luna iluminaba su camino, una nueva pregunta surgió. ¿Podrá la luz de mi cambio disipar la oscuridad del daño infligido? ¿O será el eco de mi error un murmullo que nunca se callará? Con el corazón latiendo fuerte en su pecho y la incertidumbre gravitando sobre él,
Zaqueo supo que cada paso que tomara hacia adelante sería un acto de fe, no solo en sí mismo, sino también en aquellos que lo rodeaban. La búsqueda de la redención apenas estaba comenzando, y Zaqueo se encontraba al borde de un abismo tumultuoso, listo para saltar hacia lo desconocido. La luz del alba apenas comenzaba a despuntar en el horizonte cuando Zaqueo se encontró de pie frente a la sinagoga, el lugar donde había demostrado su valor y comenzado a reescribir su historia. El pueblo de Jericó empezaba a despertar, y con él, la atmósfera se llenaba de murmullos y miradas curiosas. Zaqueo sintió la presión de los ojos sobre él, como si la historia misma de su vida se estuviese proyectando en la piel de aquellos que lo rodeaban. Hoy era un día decisivo, y la promesa del cambio se erguía ante él como un faro en la distancia. Respiró hondo, sintiendo la frescura de la mañana en su rostro. Había decidido no solo anunciar su cambio, sino presentarse como un hombre de acción dispuesto a remediar las injusticias de su pasado. El reflejo de su voluntad encarnada en la sinceridad de su corazón, ahora lo empujaba hacia adelante con una nueva fuerza. La multitud se agolpaba a su alrededor, y aunque la desconfianza colgaba en el aire, sentía la chispa de la esperanza encenderse en su interior. Como si el mismo cosmos conspirara para asistir a su revelación, Zaqueo levantó la voz por encima de los murmullos. Pueblo de Jericó, comenzó, su voz resonando en el silencio expectante. Hoy me presento ante ustedes no como el recaudador que conocieron, sino como un hombre que ha tocado fondo y ha encontrado la luz. Vengo a pedir perdón a cada uno de ustedes, por el daño que causé, y me comprometo a devolver lo que he tomado, multiplicando incluso lo que les he arrebatado. El impacto de sus palabras se sintió como un trueno en el corazón de la multitud. Zaqueo vio rostros que se tensaron y otros que se abrieron al asombro. La mujer del día anterior, que había cuestionado su sinceridad, esta vez lo miraba con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Podrá ser verdad?, parecía preguntar su mirada con cada palabra. Zaqueo fue desenmarañando las verdades que había escondido incluso de sí mismo. He vivido en la avaricia y el egoísmo, ignorando el sufrimiento que causaba. Pero hoy prometo no solo reparar lo que he roto, sino también ser un faro de luz en esta ciudad donde tanto se ha perdido. Quiero ayudar a los que han quedado atrás, a aquellos que creen que nunca habrá un camino de retorno. Un murmullo comenzó a crecer entre la gente, pero no fue hasta que un anciano del pueblo, otro de sus antiguos conocidos, levantó la mano con firmeza y dijo: Zaqueo, si hablas con el corazón, entonces estamos dispuestos a escucharte. Pero debes entender que las palabras deben ir seguidas de acciones. Zaqueo sintió un fuego nacer en su pecho. Sin titubear, respondió: así será. No quiero ser conocido solo por los errores del pasado, sino por la vida que elijo vivir a partir de hoy. Estoy aquí para trabajar junto a ustedes, para construir, no para destruir. Mientras el sol comenzaba a elevarse, proyectando sombras alargadas sobre la plaza, aquellos que lo rodeaban comenzaron a cambiar la percepción que habían tenido de él. Algunos empezaron a acercarse, otros a murmurar palabras de asentimiento. Con cada mirada que le ofrecían, Zaqueo sentía cómo se desvanecían poco a poco las sombras de su pasado, y comenzaban a abrirse portales hacia un futuro donde la redención era más que un mero sueño. Finalmente, una mujer entre la multitud dio un paso adelante y expresó: nadie está libre de errores. Si realmente deseas cambiar, estamos dispuestos a acompañarte, pero necesitarás confiar y trabajar con nosotros para restaurar lo que se ha quebrado. La luz del amanecer iluminó su rostro y Zaqueo sintió como el peso del mundo comenzaba a levantar. Y en ese instante, algo extraordinario ocurrió. El eco de su voz se unió al clamor de su comunidad, y todos comenzaron a levantarse juntos. Nos unimos a ti, Zaqueo, proclamaron. Si la transformación nace de un corazón que arde por el bien, entonces la esperanza se enciende en nosotros. Zaqueo se sintió abrumado por la fuerza de la conexión que lo rodeaba. Allí estaban aquellos que un día detestaron su ser, ahora listos para darle una segunda oportunidad. Comprendió que la verdadera redención no era solo un acto de perdón, sino un compromiso colectivo, un viaje que debían hacer juntos. Esa sinfonía de voces, una acción, levantaría su comunidad, sanaría las cicatrices y traería el amor al lugar que alguna vez había sido solo un templo de juicio. Mientras la multitud se unía en torno a él, Zaqueo miró al cielo, sintiendo el amor y la gracia fluir como un manantial renovador. Las palabras de Jesús resonaban en su corazón: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y así, en ese nuevo amanecer,
Zaqueo supo que el verdadero milagro no solo fue el cambio de su propia vida, sino la profunda revelación de que la transformación puede afectar a una comunidad entera. En ese instante de pura claridad, comprendió que su pasado, aunque había marcado su vida, no la definiría. La cuestión no era cuánto había perdido, sino cuánto estaba dispuesto a dar. A partir de hoy, seremos compañeros en esta travesía, dijo Zaqueo, y una ola de aplausos y vítores llenó el aire, resonando como un poderoso testimonio de la fe renovada. De esta manera, Zaqueo se convirtió en un símbolo de redención, una luz en la oscuridad que verdaderamente encarnaba la enseñanza de que cada vida, sin importar cuán marcada por el pecado, tiene un propósito y un camino hacia el amor incondicional. Con un corazón lleno de esperanzas, levantó la cabeza y proclamó: no hay sombra tan profunda que no pueda ser iluminada por la luz de la fe y el amor, porque juntos, cada paso que demos nos acercará un poco más al cielo.